es un hecho objetivo, y como se está planteando en la presentación, que de una u otra forma, no solamente existen factores de carácter jurídico los que están afectando las decisiones de los tribunales de justicia y los casos en que nos encontramos presentes. Existen distintos poderes que hoy día confluyen con el objeto de perjudicar la resolución de los fallos. Ciertamente, cuando comencé a trabajar como estudiante, comencé con unos magistrados de la República y me enseñaron que los fallos se dictan de atrás para adelante, es decir, se determina si creen, a su parecer, que hay culpables y que existe delito, y posteriormente se ve y se busca cómo complementar y justificar este fallo. Por ende, pueden haber dos fallos, uno con resultado de inocencia, otro con resultado de culpabilidad, pero buscan cómo hacen el engranaje perfecto para que de una u otra forma le coincida con lo que ellos creen en forma predeterminada. No es casual que existan distintas motivaciones que a los tribunales les están hoy en día llevando a concluir fallos en contra de los militares. Nuevamente, retrotrayéndome a mí cuando era estudiante y cuando hice mi práctica profesional en el CDP de San Miguel, recuerdo cuando había noticias de carácter policial, el día lunes, como me tocaban defender, no salía nadie de la cárcel. Cuando había noticias que de una u otra forma decían relación con el verano, con otras cosas distintas, obteníamos resultados favorables. Cuando nos encontramos hoy en día en una estructura que precisamente tiene un engranaje que pasa por factores económicos, factores políticos, la influencia de la prensa, el ámbito eclesiástico, el poder de la ONG y distintas agrupaciones de derechos humanos, como asimismo esa secuela que da confluencia a lo que es finalmente la resolución de un tribunal, podemos entender claramente el por qué entramos en desventaja en este tipo de proceso. Uno de los hechos vitales que hay en el aspecto ideológico precisamente pasa por la vendetta que hay de muchos actores políticos que hoy día son integrantes de distintas áreas, como el Poder Judicial y otros, en que al verse cercenada la situación del 11 de septiembre, por el 11 de septiembre del 73, quedaron con una situación inconclusa y que se debía de una u otra forma culminar con un accionar que llevase a una venganza de carácter jurídica. Se ha reescrito la historia, se pretende reescribir la historia. Por otra parte, esta reescripción de la historia obtienen de una u otra forma que haya mucho rédito económico, tal como lo señaló aquí delante mi colega Marcelo Elizalde, en que demostró la cantidad de millones de dólares que se han gastado con el objeto de mantener activa esta máquina política. Y esta máquina que ha favorecido a miembros de carácter político, a abogados, a jueces, ciertamente, por cuanto los jueces de una u otra forma, al lograr dar satisfacción a estas unidades que son de acción, han obtenido aumentos en sus cargos, mejoras remuneratorias, puesto que están de acuerdo con el gobierno de turno, y paralelamente su ascenso a la excelentísima Corte Suprema. No podemos olvidar lo que pasó con la ministra Ana Glorechevsich, cuando en una entrevista tuvo que ir al Congreso de la República, y ¿qué es lo que señaló? Yo no he aplicado tal institución jurídica, yo no he aplicado el artículo 103 del Código Penal, yo no he aplicado el artículo 11 número 6 del Código Penal en cuanto, yo apliqué solamente el 11 número 6 en cuanto le reproché la conducta anterior del señor Contreras. Yo hice esto. Son instituciones de carácter jurídica, pero ¿cuál fue el mensaje que quedó a la luz pública? En definitiva, si yo aplico el 103, voy a tener problemas al momento en que se determine mi facultad para subir a la excelentísima Corte Suprema. Ese fue el mensaje público que se dio. El poder político, ya lo he señalado, que de una u otra forma, este poder político estaba con una traba pendiente de lo que fue el 11 de septiembre del 73. De una u otra forma, este poder político financia también los medios de comunicación social. No se puede desconocer que el referente político que hace contrataciones a distintas entidades, llámense periódicos, llámense diarios, llámense revistas, llámense de una u otra forma estructuras que se manejan a nivel publicitario, dependen del poder del Estado. Y eso implica obviamente una cercanía al mismo. Por otra parte, esta misma situación, que se mantiene una sensibilidad especial en el medio, colocando permanentemente ya no a los actores que causaron
de una u otra forma la crisis que motivó la crisis del 11 de septiembre del 73, sino que hoy día los hijos. Los hijos van apareciendo, los hijos cuentan su drama, los hijos de una u otra forma que tienen un drama real, pero que se sensibiliza al máximo. Ya escuchamos como el señor Jaramillo, Guillermo Farías, él ha tenido un problema similar al de otros, pero a él no lo escuchan, a él no lo han escuchado. Sin embargo, en esta estructura comunicacional, de una u otra forma, siempre se da esta situación. Acercamiento político, acercamiento económico, y este poder que incentiva cada vez más a lo que es esta estructura de acción en contra de las Fuerzas Armadas, que son entes no deliberantes. ¿Y por qué es importante este no deliberante? Porque nunca contestan. Nunca contestan. Ni los en servicio activo, ni tampoco los pensionados. Siempre se quedan callados, acostumbrados a esta estructura. En cambio, por el otro lado, alegan, cuestionan cada uno de los elementos, obtienen recursos. La comisión Walech es el ejemplo más básico de todo lo que ha ocurrido. Las indemnizaciones gigantescas que hay y que se proyectan hacia el futuro. Millones y millones de pesos, millones de dólares. Las ONG organizadas, las agrupaciones de derechos humanos tendenciadas de izquierda, y ahora digo, ¿por qué tendenciadas de izquierda? Porque nosotros precisamente hoy en día estamos organizándonos como una organización de derechos humanos equitativa. Ya no que tengan el monopolio del nombre, el nombre de derechos humanos de la organización de izquierda. Los derechos humanos nos corresponden a todos. Y ese es uno de los elementos básicos que tenemos que hoy día empezar a combatir, tal como se ha expuesto hoy en día, acá. El Poder Judicial ya ha señalado que buscan integrar la Corte Suprema. Cuando se comienza un fallo de atrás para adelante, cuando se dice se acelere los casos o se disminuya la velocidad de los casos, en definitiva, ¿en qué nos afecta? La verdad es que hoy día nos está afectando bien poco, puesto que la condena la sabemos en forma anticipada. Ya escuchaba, en un caso que estoy llevando en lo personal, en La Serena, como un ministro en visita que no me notificó la existencia de diligencia que hacer en una reconstitución de escena, toda vez que la causa se encuentra en apelación de un autoprocesamiento, es decir, el expediente está en la Corte de Apelaciones, pero él decretó una diligencia y yo afecto una reconstitución de escena. Y en la entrevista, ¿qué es lo que señala? Señala que hay muy pocas diligencias, 5 ministros antes no habían sobreseído las causas y prontamente se va a dictar la acusación. Es decir, no se ha terminado la investigación, la causa está recién pendiente de la Corte de Apelaciones, en lo que es una apelación de un autoprocesamiento, no se ha investigado más allá, pero él mismo reconoce que con los mismos antecedentes hoy día me va a acusar. Es decir, se adelantó toda la etapa de investigación para simplemente acusar. Y este Poder Judicial, que de una u otra forma nos está aplicando la manus de accionar militar, entre comillas, puesto que nos está castigando y ponderando por hechos que no cometimos. Si el hecho concreto es que no solamente nos digan, sabe que se va a aplicar o no se va a aplicar la ley de amnistía. El hecho no es que no nos apliquen la ley de amnistía o nos apliquen. El hecho no es que nos apliquen o no nos apliquen la prescripción. El hecho concreto es que no se investiga y no nos aplican justicia. El hecho es que condenan a inocentes. El hecho es que las presunciones no son presunciones. Y el hecho cuando se señala que incluso se dice el antiguo proceso penal y el nuevo proceso penal, eso tampoco es efectivo. El artículo 11 del Código Procesal Penal vigente dice normas temporales y señalan el juez deberá aplicar las normas procesales que sean que correspondan, salvo que otras, y que, en cuanto al antiguo sistema procesal. Es decir, si las normas del carácter procesal son menos beneficiosas, las anteriores, se deben aplicar las nuevas. Y eso es norma expresa hoy día. No es una excusa. Y eso da lugar a garantías cautelares del artículo 10 del Código Procesal Penal. Se puede hacer. Lo podemos leer textual. Yo prefiero leerlo textual, exactamente. Pero, ¿qué es lo que dice? Aplicación temporal de la ley procesal penal. Las leyes procesales penales serán aplicables a procedimientos ya iniciados. Es decir, se deben aplicar. Por eso no es con... ¿ya? Salvo cuando a juicio del tribunal la ley anterior contuviera disposiciones más favorables al imputado. Es decir, me tienen que aplicar las normas del Código Procesal Penal, no existe razón alguna que justifique no aplicarla, puesto que se trata de una ley de carácter imperativa.
Pero ¿quién la conoce? No la hemos difundido, no la hemos jugado. El poder de la prensa es vital. El poder de la empresa, los periodistas de izquierda se han mantenido en un discurso. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nos quedamos callados, no difundimos, no cuestionamos. Los medios de comunicación, de una u otra forma, han estado parcializados, pero también es responsabilidad nuestra. Dado que yo mismo veía como en los tribunales, cuando iban los periodistas a tomar declaraciones, a preguntarle a abogados de nuestra línea, los nuestros se iban y los de izquierda se quedaban. Hoy día, tal como dijo el colega en forma precedente, hay que marcar presencia, hay que estar ahí, hay que seguir reiterando ese tipo de situaciones. El poder eclesiástico. Ciertamente, me han informado que, por ejemplo, en el caso del mismo señor, él fue a la iglesia, no lo consideraron. Algo escuchado de su caso, sí, he estudiado un poco del tema, y no lo escucharon. Y la iglesia también usa un elemento de poder, ¿por qué? Porque buscaba estar en buena lid con los cercanos a lo que eran precisamente los actores del poder para mantener el monopolio y poder de influencia en distintas acciones. Y eso es un hecho indiscutible. No vamos a entrar en detalle en lo que es las agrupaciones de derechos humanos y asociaciones gremiales. ¿Y cuál es la estrategia utilizada? Yo le hice llegar a distintas personas acá, que lo reportó don Milton Iglesias, un documento en que sale el resumen de este contexto. ¿Qué es lo que se hace? Se coloca una denuncia, que puede ser verdadera o falsa. Al colocarse la denuncia, se hace publicidad. Posteriormente, viene una opinión de un político, a propósito de los políticos que están presentes, cada uno de ellos, que precisamente empiezan a cuestionar esta situación, a atacar a las Fuerzas Armadas, a atacar a las instituciones policiales. Posteriormente, la opinión del gobierno, que es lo que señala, las instituciones deben funcionar y sancionan en silencio o públicamente al afectado sin un legítimo proceso, sin un debido proceso. Ahí aparecen las víctimas y posteriormente el juez condena. Esa es la situación de engranaje que se da permanentemente en nuestro sistema. Ahora, por otra parte, aquí hay una serie de situaciones que son objetivamente atacables. Y en el documento que les entregué, dejamos abierto el qué hacer frente a esta realidad. Hay mucho por hacer. Nosotros tenemos una serie de aspectos que estamos por desarrollar. Y hay mucho por hacer. Porque los jueces, como las personas en general, no se rigen solamente por las normas. No solamente se rigen por su estructura de formación judicial, sino que se rige precisamente por una confluencia de factores externos que a uno lo determinan a fallar de determinada manera. Yo creo que a nadie le cabe duda acá de que los juicios que estamos enfrentando hoy día son con una resolución casi prejuiciada, o sea, no prejuiciada, tenemos una resolución anticipada que sabemos todos cuáles van a ser. Sabemos que vamos siendo condenados. Sabemos que no tenemos las pruebas para defendernos, porque dicen, claro, defiéndanse, demuéstrame dónde está tal documento. No existe ese documento. Necesito informe del servicio médico legal. Y llegan los oficios del mismo servicio médico legal que señalan que no hay médicos. No tienen psiquiatras. No tienen psiquiatras adultos para que hagan los informes. No hay material. Sin embargo, cuando dice relación con personas que son de un sentido ideológicamente vinculado a la política, sí aparecen los psiquiatras, sí aparece el dinero, sí aparecen los informes médico legal. Son muchos los casos en que los procesos no tienen responsables y en último momento aparecen responsables. Lo que le está pasando al señor Castañer, lo que le está pasando a muchas personas en que cerraron las causas, no es algo que provenga de la investigación, es algo que emanó de la estructura publicitaria que estoy señalando acá, en que se encontraron con esta situación e inmediatamente la administraron y buscaron presuntos responsables. Su condena era crónica de una muerte anunciada. Y en la Corte de Apelaciones, si se llega a dar una estructura condenatoria o, en su respecto, absolutoria, va a ser noticia. No sé si se atrevan los ministros a absolverlos, pero no es una cuestión de carácter jurídica. Por eso es muy importante la campaña que está realizando hoy en día. Y por eso es la campaña que debemos realizar todos y cada uno de nosotros en empezar a denunciar cada uno de estos elementos. Por eso es importante, precisamente, que nos concentremos en analizar incluso los fallos.
Solamente como anécdota, que lo vamos a empezar a publicitar ahora en este nuevo organismo que estamos creando, que es la Defensoría Judicial y Derechos Humanos para las Fuerzas Armadas e instituciones policiales. El ministro, señor Vázquez, integrante de la quina que se encuentra hoy en día hacia la Corte Suprema, condenó a una persona porque le correspondió conocer un caso que ocurrió 10 años posteriores, 10 años más adelante de cuando se produjo el hecho investigado. Y lo condenó por eso. Dijo, dado los antecedentes y el conocimiento que tiene este ministro, en otra causa en que participó el señor Soto, se entiende que tuvo que haber tenido participación en la desaparición de la señora Marta Ugarte. 10 años de condena le dictó en primera instancia. Y ese es un candidato a la excelentísima Corte Suprema. Por eso es que estos fallos, hoy día no tenemos que analizarlos a la luz del derecho que se nos juzga solamente a nosotros. Debemos denunciarlos como hechos de carácter jurídico, en forma objetiva, para evitar este prejuicio que se está produciendo y publicarlo. Porque si entramos en un análisis de carácter político, nos encontramos en un absurdo de que precisamente van a decir muchas personas, es que se trata de militares, saquémonos ese estigma encima. Hoy día no somos blancos, negros ni amarillos. Las normas internacionales, el manual para las Fuerzas Armadas que se dictó por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en donde también estoy tomando un curso, establece claramente que lo que dice relación con las garantías jurisdiccionales se deben aplicar a todas las personas y no hace ningún tipo de distinción. Aquí, ¿qué es lo que se pretende? Dice, militares, un tipo de derecho, civiles, otro tipo de derecho. Y eso no es así. Las normas internacionales del terrorismo establecen que precisamente autores de delitos de carácter terrorista deben ser condenados por delitos de lesa humanidad. Esto comenzó ya con la Cruz Roja mucho tiempo atrás, en que se establecía en forma fehaciente que los actos de carácter terrorista por grupos terroristas deben ser sancionados como delitos de lesa humanidad. Entonces ya no hay excusa para que condenen a otro bando. No se trata de decir vamos a la ley del empate, no. Se trata de que se respeten nuestros derechos y nuestras normas en el ejercicio de los mismos. Ahora, haciéndome cargo en parte de lo que dijo el señor Jocelyn Hall, que lo encuentro, comparto muchas de sus apreciaciones. Lo que sí, hay situaciones que obviamente no se condicen con varias cosas. Por ejemplo, cuando dicen nace derrotado cuando uno coloca en subsidio. Todos sabemos, los que nos dedicamos a la materia penal, que si no colocamos eso, eventualmente perdemos una causal de casación en el fondo después en la excelentísima Corte Suprema. Entonces, hay situaciones técnicas que también nos impiden hacer eso y que tenemos que dejar esas puertas de repente abiertas, más aún cuando sabemos cómo es la situación en los distintos tribunales. Pero por otra parte, también, y eso no se puede desconocer, que muchas veces esperamos las composiciones de las salas conforme a determinados periodos. Y es porque sabemos que cada tiempo se va modificando, porque no hay ni siquiera un criterio, sino que un descriterio en un sentido o en otro sentido. ¿Podemos confiar en algunos ministros? Sí, porque tratan de aplicar la ley. Pero hay otros que ciertamente sabemos, y que ya los publicaremos en su oportunidad en las páginas, cómo han tenido escándalos más grandes que el que tuvo la ministra señora Dobra Luksic, en que fue víctima de un aparataje montado siendo un excelente ministro. Pensaba muy distinto a nosotros, pero ella fue víctima de un aparataje. Y otras personas que han tenido una participación deleznable en casos en contra de nosotros, no se ha publicado. Solo a modo de ejemplo, hay un ministro de la excelentísima Corte Suprema que se pronunció, que le tocó conocer, conoció la causa, escuchó alegatos y, aquí esto es súper técnico, lo que es el informe de la fiscal judicial la hizo su pareja. Todos sabemos que eso no puede ser. Todos sabemos que eso no puede ser. Y son 5 los casos. Lo integró y borraron con la mano, hicieron desaparecer los antecedentes, que se quedara todo callado. Así hay muchos casos que pueden empezar a aparecer para que quede claro y que efectivamente a la Corte Suprema se mantengan y sigan los mejores. Y los mejores son los correctos. Entonces, los invito precisamente a que todos participemos en esta gestión de carácter extrajurídico,
de carácter judicial también, pero que también tenemos que marcar más presencia en las distintas esferas de acción. Eso es todo lo que quiero señalar en este momento.